Hola, mi nombre es Andreina González, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en este momento voy a compartir con ustedes acerca de lo que es mi proyecto de investigación, el cual está titulado Evaluación por competencias en la educación universitaria. Trabajo de investigación para optar al título de doctor en Ciencias de la Educación. Antes de avanzar un poco en cuanto a lo que es el enfoque de mi proyecto, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la evaluación por competencia o de competencia. Esto se trata de un proceso de retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de los aprendizajes de nuestros estudiantes, de acuerdo con competencias de referencia mediante el análisis de desempeño de las personas en diversas tareas y problemas de la vida cotidiana. Esto tiene como consecuencia importantes cambios en lo que es la evaluación tradicional, pues en este nuevo enfoque de evaluación por competencias, los estudiantes deben de tener de manera clara y precisa cómo van a ser evaluados, el por qué, para qué y cómo va a ser este proceso de evaluación, lo cual tiene un significado. Si yo no estructuro una evaluación que cumpla con los requerimientos del mundo real actual, mi evaluación pierde significado. Es así como la evaluación debe de plantearse mediante tareas, problemas, retos, curiosidades que involucren lo que es la vida cotidiana y, por supuesto, el mundo actual en el cual nos estamos desempeñando. Es decir, que nuestra evaluación debe de responder a las necesidades del mercado laboral a donde en algún momento mis estudiantes van a ingresar. Es por ello que la mirada de este proyecto está orientada a lo que el estudiante debe de generar, que son competencias de entrada y competencias de salida, que podemos definirlas como competencias de entrada, las competencias que poseen ellos a la hora de ingresar a la carrera, y las competencias que llevan o que adquieren una vez egresados y que se van a incorporar al ámbito laboral. Esto se hace gestionando lo que es el talento humano necesario para llevar a cabo la formación de competencias esperadas, con un proceso sistémico de selección, evaluación, promoción y capacitación de los docentes y directivos de las instituciones educativas universitarias, acorde con los requerimientos de la vida cotidiana de la sociedad, de las disciplinas de investigación y del mundo productivo laboral. Es decir, yo debo de formar a estudiantes que respondan a todas estas necesidades para que a la hora de incorporarse el mismo mercado laboral no los vaya rechazando porque no poseen las destrezas necesarias, porque son un poco más se enfocan un poco más en la parte teórica y no en la parte práctica. Entonces, con lo que es la evaluación por competencia vamos a ir suprimiendo este tipo de situaciones. ¿Okay? Es decir, que vamos respondiendo a los requerimientos de la vida cotidiana de la sociedad. Este proyecto se enmarca en el ámbito educativo institucional, acordado con todos los colectivos que conforman la institución. A partir de esto, la formación se concreta en 4 procesos básicos interdependientes, que son la docencia, el aprendizaje, la investigación, la extensión, siendo todos estos necesarios para formar competencias en nuestros estudiantes. De este modo, este proyecto de tesis doctoral denominado Evaluación por competencia en la educación universitaria plantea la necesidad de trabajar en función de potencializar el desarrollo del docente como mediador a partir de la asesoría, el acompañamiento, el apoyo a la formación, ya que busca que el estudiante desarrolle competencias establecidas en el currículo mediante estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas, efectivas de motivación y de desempeño, donde insisto una vez más que responda a la vida cotidiana. Muy bien. Actualmente, la era moderna nos ha indicado que
el estudiante actualmente no es un simple ente pasivo, sino que es un receptor de información, el cual cumple un rol en su proceso de aprendizaje donde él es netamente protagonista, es decir, es activo, es responsable de su propio aprendizaje, vive todo el tiempo investigando y por supuesto es nativo digital. Hablando un poco acerca de lo que es el momento 1, que es la perspectiva de la realidad, en mi proyecto de investigación, si nos situamos a nivel mundial, nos indica Bolívar en el 2015, él nos propone en el proceso de evaluación incorporar indicadores evaluativos considerando las competencias que las escuelas y liceos y las universidades desean fomentar con las comunes esencias del currículum para el siglo XXI. Asimismo, en el ámbito latinoamericano, PIFI 2015 nos plantea que los procesos pedagógicos implican romper con paradigmas de formación conductista tradicional e innovar en el proceso de enseñanza de aprendizaje con la intención de que el estudiante adquiera, aplique, transforme, construya y movilice sus saberes. Y asimismo, en el ámbito venezolano, nos dice García Sanz en el 2014 que es necesario conocer y saber aplicar un sistema de evaluación continuo, variado y formativo. Nosotros actualmente no podemos, con esta realidad social, educativa del siglo XXI, no podemos seguir trabajando bajo este enfoque de evaluación tradicional memorístico, reproductivo, netamente cuantitativo, que solo nos indica una cosa, memorizar, donde sabemos que el cerebro solamente absorbe lo que realmente necesita y lo que no lo descarta una vez de pasar cierta cantidad de días. Entonces nosotros como docentes tenemos una gran responsabilidad, que es replantearnos y trabajar bajo este enfoque que nos ha demostrado que es netamente efectivo. Bien, en cuanto a lo que son las observaciones preliminares, en mi contexto de trabajo se sitúa en la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde existen debilidades en cuanto a la aplicación de la evaluación por competencia por parte del cuerpo docente. La universidad en el 2015 hizo una modificación de su diseño curricular, el cual responde a esto, es por competencias, pero aún así, teniendo en cuenta nuestro personal docente ha hecho resistencia a apegarse a este modelo. ¿Por qué? Porque muchos dicen de manera textual que este modelo nuevo les impide a ellos aplicar ciertas estrategias de evaluación que anteriormente se aplicaban en el proceso de evaluación tradicional, por ejemplo, una prueba escrita, una prueba de selección múltiple, una prueba estructurada con varias categorías, desarrollo, selección múltiple, entre otros, o ciertos cuestionarios, debates, cosas que solamente nos medían la memoria y donde el profesor esperaba un resultado. Ellos indican, una gran parte de la población de los docentes, que ese es el modelo más efectivo para trabajar actualmente, que les permite a ellos saber si el estudiante aprende o no, y hacen resistencia. En nuestra universidad tenemos un departamento de desarrollo curricular, el cual cumple con la función de que cada inicio de periodo académico se dictan una serie de formaciones en cuanto a lo que es planes de evaluación, rúbricas de evaluación, estrategias de evaluación. Existen diplomados y cursos para la actualización de docentes, tanto en el área de formación en aula virtual, en formación pedagógica para profesionales no docentes. Es decir, que constantemente la universidad está promoviendo este tipo de formación, pero aún así los docentes no acuden a estos llamados y por eso es que hay tantas debilidades actualmente en la implementación de la evaluación, porque ellos no quieren asumir este tipo de modelo de trabajo, lo cual ha traído como consecuencia que los estudiantes que en esta era están tan estimulados por computadoras, teléfonos, el internet,
todo, entonces ya no se adaptan a estar en un aula tradicional donde un docente trabaja con pizarrón y un marcador. No, el estudiante ya reclama otro tipo de cosas y por eso nos ha costado a la universidad implementar de manera efectiva lo que es la evaluación por competencia, en vista de que los docentes todavía no se han planteado sumarse a este modelo que tantas ventajas trae, lo cual me hace pronosticar en mi trabajo de investigación de que si esta situación no se resuelve a corto plazo, va a seguir aumentando la desmotivación estudiantil y por supuesto desvirtuándose lo que es el enfoque total del nuevo diseño curricular de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y a largo plazo se continuará con el marco a largo plazo se continuará con el fenómeno de modelo educativo tradicional, es decir, la evaluación de aprendizaje reproductivo. ¿Por qué? Porque los profesores siguen haciendo hincapié en que ese es el modelo que da respuesta. Bien, todo esto me hace plantearme la siguiente interrogante. ¿Qué elementos se deben articular en una teoría de la evaluación por competencias en la educación universitaria? Dentro de los que son mis propósitos de investigación, mi propósito general se enfoca en generar una teoría de evaluación por competencias en la educación universitaria, y en cuanto a mis propósitos específicos, busco comprender lo que es la práctica de evaluación por competencias que realizan los docentes de la Universidad Bicentenaria de Aragua, explicar los elementos de orden político e institucional del docente y el estudiante que intervienen en la evaluación por competencias. Asimismo, construir una teoría de evaluación por competencias en la educación universitaria. En cuanto a lo que es la importancia de mi investigación, se puede situar en el ámbito social y busca orientar al docente a observar cómo el estudiante universitario adquiere el conocimiento por sí solo y cómo lo valora, cómo lo emplea con criterio creador en diferentes situaciones de la vida cotidiana, tanto en lo personal como en su vida profesional. A nivel educativo, busca fortalecer el rol del docente universitario, ya que ofrecerá una enseñanza y un aprendizaje democrático, participativo, protagónico, el cual impulsa a cuidar más los detalles en cada registro de evaluación. En cuanto al ámbito científico, busca generar elementos sobre una temática de relevancia, como es la evaluación por competencias y su importancia en la educación universitaria, como un pilar fundamental en la praxis del docente. En cuanto a lo metodológico, su abordaje es netamente cualitativo y puede servir a otros investigadores interesados en esta temática de estudio. Por último, mi proyecto de investigación se inserta en la línea de investigación denominada Educación, Pedagogía y Didáctica del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Muy bien, en cuanto al momento 3, la perspectiva teórica de mi proyecto de investigación se basa en tres teorías. Una es la evaluación por competencias, la neuroevaluación en las competencias de aprendizaje y lo que es la educación en el siglo XXI. En cuanto a la evaluación por competencia, tenemos a Fernández 2018, el cual nos dice que debemos de formar ciudadanos en la era del Internet, mediaciones tecnológicas en la educación. Muy bien. En cuanto a lo que es las prácticas educativas desde la metacognición, Chacón y Díaz en el 2013 plantean la evaluación metacognitiva posibilita la modelación del pensamiento complejo, brinda la oportunidad del aprendizaje, discurre y analiza su propio aprendizaje, el cual se respalda bajo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 103 y 104. Bien, en cuanto a lo que es la neuroevaluación en las competencias de aprendizaje, tenemos a Roger 2017, quien dice que existe una relación directa entre el estrés nervioso y el rendimiento, que es lo que hablábamos anteriormente de lo que es la evaluación tradicional. La evaluación tradicional está basada en esto, en el estrés,
someter al estudiante a largas cargas o largas sobrecargas de evaluaciones que solo miden la memoria, y esto solamente hace que el cerebro recopile esa información hasta cierto momento, la utiliza y luego la descarta, es decir, que no queda para la vida. Por eso nos instruyen a trabajar bajo una evaluación donde se estimule el cerebro constantemente. Adicional, la neurociencia y su aplicación en el aula, según Pérez y otros en el 2018, dicen que las estrategias pedagógicas innovadoras para el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las bases de la neurociencia y la neuroeducación tienen que estar dinamizadas en la praxis del docente con una enseñanza del estímulo del cerebro. Esto se respalda bajo los objetivos de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible de la ONU en el 2015 en su página 77. Asimismo, también se sustenta en la Ley Orgánica de Educación de 2009 en su artículo 44. Por último, tenemos lo que es la educación del siglo XXI, donde Clavijo 2015 indica que el papel del docente sufre una transformación que le impone pasar de lo tradicional a un rol transmisionista de la verdad. Acompaña, guía, apoya al aprendiz mientras sea necesario. En cuanto a lo que es la evaluación tradicional, el rol del docente es completamente distinto. El docente solamente cumple el rol de depositar en nuestros estudiantes información, es decir, se visualiza lo que es la educación bancaria. Asimismo, Álvarez en el 2012 dice que la educación moderna se trata de aprendizaje. El estudiante del siglo XXI no es un simple espectador pasivo en el proceso de adquirir aprendizaje. Esto ha cambiado y el estudiante se ha convertido en un actor directo para construir sus saberes. Esto está sustentado en la Ley de Educación, en la Ley de Educación Universitaria, en el artículo 45. Momento 3. Metódica. Mi proyecto de investigación asume la siguiente postura epistémica. Se basa en el paradigma interpretativo de Duarte y Parra 2015. En cuanto a su postura ontológica, es multidimensional, es dinámico, es global, construido y por construir. En cuanto a la postura axiológica, se basa en el respeto, la buena convivencia, la honestidad y el trabajo productivo. En cuanto a lo no axiológico, se basa igualmente en el respeto y la tolerancia sobre la asertividad. En cuanto a su postura teleológica, busca constructos teóricos para mejorar lo que es la evaluación por competencias en la educación universitaria. En la postura metodológica se realizará con las bondades de la metodología cualitativa, y el método a utilizar será el método etnográfico de Martínez 2004. En cuanto a las fases, tenemos la fase 1, que es la exploratoria. Esta se encarga de buscar y recolectar información que es netamente teórica. En cuanto a la fase 2, descriptiva, se ubica en el escenario de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Se asumen 4 informantes claves, los cuales están compuestos por 2 docentes y por 2 estudiantes que se encuentran activos. En cuanto a la fase interpretativa, se trabajará con entrevista en profundidad y la observación participante. Entre los instrumentos tenemos cuaderno de notas y el guión de entrevistas de Sampier 2014. En cuanto a la saturación y categorización, se trabajará con la técnica del zigzag de Leal 2005. En cuanto a la fiabilidad, se alcanzará a través de la triangulación de técnicas de Rodríguez 2008. Y por último, la fase 4, que es la generativa. Allí se busca integrar, develar, describir, profundizar y se generarán constructos teóricos sobre las bases de los hallazgos de investigación. Para finalizar, quiero compartir un pensamiento
de David Perkins, el cual dice así: comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Apreciar la comprensión de una persona requiere que haga algo que ponga su comprensión en juego, explicando, resolviendo un problema, construyendo argumentos, es decir, armando un producto. No poder ir más allá de la memorización indica falta de comprensión. Para reflexionar. Gracias por su atención.